¿Cuántos estamos contentos y agradecidos por estar en la casa del Señor? Amén, amén. Creo que Dios ha sido grande, misericordioso y bondadoso para cada uno de nosotros. Qué bueno que pudiste asistir aquí, venciste, tal vez tenías cosas que hacer y decidiste estar en la casa del Señor. Y eso trae bendición para nosotros, para nuestra vida. Había una feria allá en un estado de aquí de Estados Unidos, donde en esa feria había avionetas. ¿Quién se ha subido a una avioneta, una avioneta Cessna, una avioneta chica, verdad? De esas que hacen muchas piruetas y que hacen muchas malabares. Había unos pastores, no mi pastor, mi pastor Juan Pablo no, y su esposa, que querían subirse a estas avionetas. Y dice que van y hablan con el piloto, ¿verdad? Y le dicen: ¿sabes de qué? ¿Cuánto nos cobras por subirnos, mi esposa y yo? Y dice: no, pues les cobro tanto. Dice: no, pero pues mira, queremos subirnos los dos. Mira, nosotros somos una sola carne, Dios así lo dijo. Y el Señor estaba muy espiritual, dijo: danos un buen precio para poder subirnos a la avioneta. Entonces el Señor, por no perder el negocio, le dice: ok, está bien. Dijo: lo voy a subir, pero con una condición. Dijo: cuando suba y empieza a hacer las marometas y empieza a hacer todos los movimientos, no quiero que griten o que hagan cualquier cosa. Si no gritan y si no hacen ningún alboroto, dijo, les mantengo el precio de una sola persona. Dice: ok, está muy bien. Entonces sí que se suben a la avioneta y empieza a hacer marometas y iba que no caía la hermana y se caía y no caía y iba así. Y no, pues todos muy calladitos, muy serenitos los dos, muy serenitos. Entonces al finalizar ya del recorrido, ya aterriza la avioneta y le dice el piloto al marido, al pastor, le dice: oye, es que bárbaro, dice, me quedé sorprendido con tu dominio. Y lo dice el pastor, dice: no me quise reír cuando mi esposa se cayó. No me quise reír cuando mi esposa se cayó por no pagar, pero tenía muchas ganas de reírme de mi esposa. En esta tarde vamos a hablar del dominio y no de ese dominio, de controlar tus emociones. ¿Cuántos se han burlado cuando una persona se cae? A ver, yo creo que todos nos hemos burlado cuando vemos a una persona que se cae, así como que queremos que no, y nos dominamos, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de ese dominio en esta tarde. Vamos a hablar y continuar con nuestra serie, el dominio propio. Creo que es uno de los frutos más difíciles de controlar. Yo creo que todos en una o varias ocasiones hemos experimentado el poder de tenernos y dominarnos a nosotros mismos. Y no solamente nos expresamos del carácter, sino hay muchas cosas que a veces no podemos dominar. No hay nada en su vida que no pueda dejar. No importa el pecado que sea, si está dispuesto a entregar su vida a Cristo y decirle: mi vida es un desastre, la he arruinado, he herido a otros, he pecado contra ti, contra mí mismo, he pecado contra quien más amo. ¿Me puedes ayudar? Te entrego mi vida. Te aseguro que Dios nos va a ayudar. Nos va a ayudar a poder dominar nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. ¿Existe algún aspecto de su vida que consideras que está fuera de control? ¿Qué tal del manejo del dinero? ¿Hay descontrol? ¿Qué tal de la vida moral? ¿Hay descontrol? ¿Qué tal de las relaciones con otras personas? ¿Tenemos descontrol? ¿Qué tal de la envidia, de los chismes, de criticar a otras personas? ¿Tenemos descontrol? Yo creo que todos hemos fallado en alguna de estas cosas. La cosecha de los frutos, hay frutos que se cosechan fácilmente, como es el plátano o el guineo, como lo conocen mis amigos puertorriqueños. Las uvas, las naranjas, están fáciles de cosechar. Pero ¿qué tal de los cocos?
¿Qué tal de los cocos, de cosechar los cocos, de subir esas palmeras y bajar los cocos y tratarlos con cuidado y que no se rompan y que se caiga el líquido vital que contiene ese coco? Está difícil al poder pelarlo, los cocos, y poder llegar al líquido. Es difícil. Y así es difícil el fruto del dominio propio, porque es difícil de controlar. Pero en esta tarde queremos ayudarles a través de la palabra cómo podemos nosotros tener dominio propio. Nada de eso cuadra con nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos dijo en Gálatas 5, 22 y 23: mas el fruto del Espíritu, ¿qué es, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, al considerar su vida, diría que su vida está bajo control. Si nos ponemos a pensar un minuto, un instante, podemos decir: ¿mi vida realmente está en control? ¿Mi vida realmente Dios tiene el control de nosotros? ¿O diría que algunos aspectos de su vida no están bajo control? Todos queremos tener control de nuestras vidas. Cuando las cosas no están bien con Dios, es una estira y una afloja. Cuando dejamos que los deseos de las carnes, los deseos de nosotros mismos nos estiran a hacer lo malo y queremos hacer las cosas para Dios, es una estira y una afloja. A veces queremos hacer lo bueno y el enemigo nos manda a hacer lo malo. Es una estira y una afloja. Cuando hay tensión, hay estrés, ansiedad, frustración, falta de gozo, falta de paz, falta de todo lo que Pablo acaba de mencionar. No podemos vivir una vida en desobediencia y poder tener gozo, paz y todo lo demás. Cuando estamos en una vida de desobediencia no podemos tener eso. No podemos ser felices a medias, no podemos tener paz a medias. Cuando nos encontramos en desobediencia de parte para Dios, diríamos que la vida está bajo control, que tenemos una vida saludable. ¿Qué tal los deseos que tenemos, hermanos? ¿Qué tal el deseo de aceptación? ¿Qué tan grande es su deseo de ser aceptado por los que nos rodean? ¿Qué tal de poder entrar a un círculo, a un vínculo con algunas personas que practican tal vez algo que Dios no le agrada, y nosotros por tener aceptación poder hacer esas cosas que no le agradan a Dios? ¿Qué tal el deseo de ser amados por otros? ¿Qué tal el deseo de los placeres? Se nos deja dominar por aquello que parece divertido y que nos hace sentir bien. ¿Qué del deseo de la sexualidad? Vivimos en una sociedad que está orientada a lo sexual, que va más allá de los límites que Dios ha permitido. El apóstol Pablo en su carta de los Gálatas habla acerca porque vivía en una fosa séptica de inmoralidad. Había mucha inmoralidad en aquellos tiempos. Ahora en nuestros días, en nuestros tiempos, la gente, los jóvenes piensan que el tener sexualidad es normal. Y la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. A veces tenemos esos deseos, y no solamente los jóvenes, y los adultos también. ¿Qué del deseo de la riqueza y seguridad? ¿Qué es tu prioridad en tu vida? Tener riqueza, tener seguridad y hacer todo lo que podamos hacer y dejar a un lado a Dios para poder tener riqueza y seguridad. ¿Qué de la felicidad? ¿Qué estamos dispuestos a realizar para sentirnos felices? Tal vez comprar una casa nos hace sentir feliz. Tal vez comprar un carro nos hace sentir feliz. Tal vez tener dinero en el banco nos hace sentir feliz. ¿Qué del atractivo personal? ¿Se ha dejado consumir por el deseo de lucir mejor que otros? Este te consume tu mente y tu corazón. El poder sentirme atractivo y hacer cualquier cosa
¿Qué del deseo del control? Anhelo controlar la vida de otros o alcanzar una posición de poder y autoridad. Yo creo que esto puede ser el número uno que no podemos controlar. A veces queremos controlar a otras cosas en nuestro trabajo y tener la autoridad y tener el poder. A veces queremos tener el control de todas las cosas. No importa lo que nos cueste, pero yo quiero tener el control y la autoridad. ¿Qué tal el deseo de aceptación propia? ¿Te sientes descontento con la manera que Dios te creó? ¿Nos sentimos a veces descontentos de la manera que Dios nos creó? Para mí durante estos meses ha sido un reto bien difícil el poder hablar del dominio propio. Y siempre que me toca pues poner la palabra, Dios me pasa por un proceso a mí. Y durante todo este mes he pasado por un proceso difícil del dominio propio. A veces queremos que el dominio propio nos llegue en una cajita como le llegas de Amazon y nos digan: mira, aquí está tu dominio propio. Y no es así. Dios nos va a pasar por el proceso para nosotros poder controlar y tener el dominio propio para que el Espíritu Santo pueda gobernar en nuestras vidas y nuestros corazones y que podamos decir: ¿sabes de qué, Señor? Tú tienes el control de mi vida, tú tienes el control de mis pensamientos, tú tienes el control de mi mente. Pero a veces nos dejamos guiar por los deseos que tiene nuestra mente y nuestro corazón. Y todos estos deseos nos apartan y nos alejan del Espíritu Santo. Es por eso que este es un tema bien difícil. Cuando el pastor me dice que voy a tomar este tema, de verdad que para mí fue un verdadero challenge. Pasé por diferentes situaciones y en una de las situaciones que pasé iba mi niño y Santiago. Y iba yo muy tranquilo, iba con él y mi niña, y que se me atraviesa un carro y casi me pega. Híjole, no, hombre. Yo creo que nomás a mí me ha pasado. ¿A quién le ha pasado? Dios. Y me enojé. Y me dice mi hijo: papi, ¿no te recuerdas lo que le acaba de pasar al muchacho que nos acaba de contar lo que nos acaba de contar? Yo me quedé así. Un amigo de nosotros pasó lo mismo, pero el Señor sí se paró, le sacó una pistola y se la puso enfrente de su cara. A veces nosotros, nuestro impulso carnal, queremos nosotros defendernos y queremos hacer cosas. Pero el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos y para poder sacarnos adelante. ¿Qué significa el dominio propio? El dominio propio consiste en pensar antes de actuar. Y desgraciadamente hacemos lo contrario. Actuamos en vez de pensar. Y a veces metemos las 4, metemos las 5 y metemos todo. Nuestro pensamiento, actuamos y no pensamos antes de decir las cosas y nos llevamos a quien sea. Cuando estamos enojados, cuando la ira nos cega, nos cegamos. Cuando la ira llega a nuestra vida, nos cegamos. Y no importa quién esté, no importa quién está, tú hablas y tú dices. Cuando después vienen consecuencias. Y en considerar las posibles consecuencias, es un aspecto del fruto del Espíritu que contrasta con las obras de la carne. El verbo que traducimos en griego, que es escartela, la Biblia Reina Valera tradujeron como templanza. Viene de la palabra fuerza, fortaleza, y no hay fuerza o fortaleza que se exprese hacia afuera, sino hacia adentro, uno que se contiende a sí mismo. La mayoría de las veces, hermanos, no nos podemos contener. No nos podemos contener. No nos podemos contener y actuamos en vez de pensar. Es decir, que una persona no vive esclavizada de deseos o pasiones o apetitos del cuerpo, aunque dominio propio es un poco engañoso, porque sabemos que no puede ser por fuerza de voluntad. Es por eso que Pablo hace referencia en Romanos 7:8, donde dice: yo sé que en mí, es decir,
en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Pero no puedo. En nuestra naturaleza a veces queremos hacer siempre lo bueno y no podemos. Decimos, ya quiero de parar de hacer cosas y no podemos. Terminamos haciendo lo que en sí, que el dominio propio es más que la fuerza de voluntad. Pablo nos prepara para el fruto del Espíritu, pero aquí estos versículos Pablo nos habla del contraste de las obras del Espíritu, que son las obras de la carne. En Gálatas 5, 19 y 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tal vez tú te encuentres aquí sentado y digas: híjole, yo no voy a ir al cielo porque ya cometí una o varias de estas. Pero fíjense lo que dice aquí Pablo y explica. Dice: la palabra clave para comprender esta porción bíblica es practican. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Es decir, se refiere a personas que han hecho del pecado un hábito constante o un estilo de vida o de identidad. Esto no significa que ya no vamos a pecar, esto no significa que ya no vamos a cometer, pero Pablo aquí nos explica y nos dice: los que viven y que lo hacen en un hábito no heredarán el reino de los cielos. En esta lista de acciones que son del Espíritu Santo, sino de la naturaleza pecaminosa y carnal, nos advierte que aquellos que practican tales obras no verán el cielo. No se trata de haberlos cometido en el pasado o de haber resistido a las tentaciones de algunas de estas áreas. Dice: tales personas no son verdaderas cristianos. Porque la palabra dice que sabiendo que es pecado y cometemos el pecado, que dice que es doble pecado. Por eso Pablo aquí nos enfatiza que dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, del cielo. Y es por eso que estamos aquí, hermanos. Por eso que se ha hecho esta serie, para nosotros poder ayudarnos a través de la palabra. Lo que dice: nosotros amamos al pecador, pero aborrecemos el pecado. Y no queremos hacernos de la vista gorda y decir: no, sí está bien, no pasa nada, hombre, está bien. No, la palabra es bien clara. La palabra es clara y precisa. Dice: aquellas cosas que practican, que sigues practicando, que tienes un hábito, que es un estilo de vida, esas no heredarán el reino de los cielos. Y tal vez tú pensarás: híjole, yo ya cometí una o varias de esas cosas. Pero dice: los que tienen un estilo de vida. Ahora consideremos los frutos del Espíritu. En Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu, ¿qué es, hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pensemos en esto por unos momentos y hagámonos algunas preguntas. Considere la sociedad en la cual vivimos. Consideremos ahorita el siglo XXI. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de nosotros? Hay mucha inmoralidad, hay mucho adulterio, hay mucha fornicación. Hay tantas cosas que nosotros podemos ir y ayudar a través de la palabra y compartirle lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, los cambios que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, cómo Dios ha transformado tu vida, tu corazón. Hay mucha necesidad allá afuera que podemos ir y compartirle a la gente y decirle que hay un Dios grande, un Dios misericordioso que nos ha perdonado a nosotros.
Tenemos nosotros que compartir estas cosas que Pablo habla, que son los frutos del Espíritu, que es el gozo, el paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Nosotros como cristianos tenemos que ir y compartir estos frutos del Espíritu y que no nos gobiernen los frutos de la carne. Nos consideramos ser seguidores de Cristo debido a mi conducta. ¿Cómo me estoy conduciendo yo en mi trabajo? ¿Cómo me estoy conduciendo con mi familia, con mis hijos? ¿Tengo realmente dominio propio con ellos? Yo le pido al Señor que Dios me dé fuerzas y que me dé sabiduría, porque perdemos el control con nuestros hijos. A veces tenemos otras preocupaciones, otras presiones del trabajo. ¿Y con quién venimos y nos desquitamos? Con los hijos, con nuestra esposa. Pero aquí Pablo viene y nos dice que si tenemos una comunión con Dios, si tenemos esos frutos del Espíritu Santo, que es gozo, benignidad, bondad y fe, vamos a poder nosotros dominar nuestro cuerpo. Pero si no tenemos esos frutos en nuestras vidas, no vamos a poder dominar. Va a ser una estira y una afloja. Lo que hago, lo que veo, a los lugares donde voy, cómo gasto mi dinero, todo lo que hacemos realmente encaja con nosotros como verdaderos cristianos. Realmente estoy dando un buen testimonio en el trabajo. Yo siempre les digo a mi grupo y a la familia, digo, es muy fácil, siempre le he dicho, es muy fácil ser cristiano cuando todos estamos en un solo canal. Pero ¿qué tal allá cuando tu subordinado, tu supervisor te alza la mano o te alza la voz o te dice algo? Queremos sacar el yo y queremos desclavarnos de la cruz y queremos atacar. No nos gusta que nos digan nada, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos digan cosas. ¿Realmente tenemos una conducta tal? ¿Realmente tenemos los frutos del Espíritu? Al aceptar a Cristo le damos la espalda al pecado, aunque eso no significa que no volveremos a pecar. Si han renunciado a este antiguo estilo de vida, queremos comprometernos a obedecer al Señor y avanzar en su camino, en las obras de la carne. A medida que sometemos el Espíritu Santo, obtendremos gozo, paz, benignidad, bondad, templanza. Cuando nos sometemos realmente al Espíritu Santo y dejamos que Él gobierne nuestras vidas, va a haber un cambio en nosotros, hermanos. Si no tenemos esa disciplina o ese de buscar y tener comunión con Dios, hermanos, va a estar muy difícil que podamos dominar esta carne. Porque no, como dice aquí, no es una fuerza de voluntad, es una fuerza del Espíritu Santo que nos va a ayudar a poder dominar nuestro cuerpo. La única manera de romper con tensión es rendirnos ante el Señor, confesando nuestros pecados y cediendo el control de nuestra vida a Dios. Si no nos negamos, vendremos a ser esclavos del pecado y nos perderemos en las bendiciones y recompensas que producen la obediencia. Hay muchos que viven y mueren sin experimentar el amor de Dios, toda la vida esclavizados en un pecado, porque no le han cedido el control al Espíritu Santo que venga y gobierne en la vida de nosotros y que podamos enterrar. Dice que cuando venimos y aceptamos a Cristo, dice que los pecados son borrados y son echados hasta la más profunda de la mar. Pero a veces vamos, hermanos, de curiosos a buscar, a ver dónde quedó mi pecadito, a buscar, y empezamos a coquetear con el mundo, lo que ofrece los placeres del mundo, y queremos meter otra vez las narices ahí, que sabiendo que nos puede ir mal. Pero cuando cedemos nuestra carne al Espíritu Santo y dejamos que Dios tome el control de nuestras vidas, yo le aseguro que va a haber muchos cambios en nuestras vidas. La gente realmente podrá decir, él vive bajo el Espíritu Santo. La gente podrá decir, hermano, realmente, mira esta persona, mira
Dios lo ha transformado. Ay, hay un cambio totalmente en él. Mira, ya no hace lo que hacía antes. Realmente estamos dando ese testimonio para esa gente. Realmente estamos impactando a esa gente con nuestro testimonio. Que la gente pueda decir, mira, este se llama a su prójimo. Podamos ser ejemplos para otros. ¿Qué se requiere para poder ejercitar el dominio propio? Hay 3 cosas que podemos obtener del dominio propio. La primera, si está anotando o si tiene sus notas, es vivir con propósito. Dios nos puso en esta tierra con un propósito. Tal vez en tu vida, antes de conocer a Dios, no tenías un propósito. Pero cuando vienes a los pies de Cristo, Dios da un propósito a tu vida. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si no tienes un propósito, nos va a costar poder tener dominio propio. Miren, había una persona llamada Víctor Frank. Esta persona escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Dice esta persona, era un psicólogo judío que vivía en Polonia. Cuando la Alemania nazi invadió Polonia, los metieron en una concentración a toda su familia, a sus papás, a sus hermanos. Y él estaba ahí, ¿verdad? Y dice en el libro que él no quería contar las malas experiencias, feas experiencias que pasaban en el campamento. Pero él pudo descubrir algo dentro del campamento. Dice él era un psicólogo muy reconocido. Dice que todos los días se hacía una fila. Dice que cuando hacían en la fila, dice él, la gente solamente con verlo a los ojos, ellos podían decidir si tenían un propósito o si querían vivir o no querían vivir. Dice que los ponían en una fila. Dice que aquellas personas que se encontraban medias, pues ya me voy a morir, ya medias flaqueando, medias tristes, medias acongojadas, ellos los apartaban por un lado. Y había personas que estaban, yo estoy listo para trabajar, con una actitud positiva, con una actitud de poder sobresalir. Dice que los apartaban y los ponían a trabajar. Y a las personas que apartaban para que los veían ya mal, dice que en ese instante morían. Entonces este psicólogo empezó a investigar cuál era la causa, por qué esa gente que quería estar ahí, ¿verdad? Que quería luchar, cuál era el propósito de ellos. Y descubrió que mucha gente de ellos quería volver a ver a sus familias, a ver a sus hijos, a sus esposas, a sus familiares. Otros querían salir y poder contar lo que había pasado en ese tiempo, porque tenían un propósito. Entonces esta persona duró casi hasta los 92 años de vida y escribió más libros y fue uno de los psicólogos más reconocidos en esos tiempos. Pero dice que la peor cosa que él pudo ver cuando él salió de ese campamento, que todavía veía gente fuera del campamento, que no estaba pasando lo que hacían los nazis, y veía en los camiones, en el metro, donde sea, gente sin propósito, gente que iba pensando como que no, pues yo no sé por qué estoy en esta vida, yo no sé por qué estoy viviendo, yo no sé por qué no. Entonces, cuando no tienes un propósito, esta persona dice que cuando tienes un propósito no puedes tener dominio propio, porque no hay un propósito en ti. No hay un propósito en ti el poder soportar las ciertas cosas que pasan en nuestra vida. Yo siempre le digo a mis hijos, la vida es dura. La vida da golpes duros. Le digo, pero cuando empezamos a vivir con propósito, vamos buscando una meta, vamos buscando un anhelo, vamos buscando algo. Cuando vives con un propósito o no tienes un propósito, dice, vale la pena hacer sacrificios de dominar tu cuerpo, no ceder a los deseos de la carne sin ninguna razón, solamente vivir por vivir. Por eso Pablo en 1 Corintios 9:24 dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten,
pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que todos lo obtengan. Y Pablo hace mucha mención como los atletas y compara el dominio propio como los atletas. Tenemos que correr para obtener el propósito el cual Dios nos puso en esta tierra, porque una vida sin propósito es una vida sin dominio propio, porque no tienes en qué anclarte, algo que te dé fortaleza para estos sacrificios. ¿Tienes un propósito en tu vida? ¿Tienes un propósito en el cual estás luchando? Otra de las cosas que nos ayuden a ejercitar el dominio propio es vivir con disciplina. 1 Corintios 9:25 nos dice: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre, que es la eternidad. Así que yo no corro como quien no tiene una meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado. Tenemos que tener disciplina, hermanos. La analogía de Pablo aquí es excelente. Piensa en los atletas, cuántas cosas se niegan a sí mismos, hermanos. Una persona que es atleta, que va a correr, se niega a muchas cosas. A no comer sabroso, unos ricos taquitos, una rica birria, una rica barbacoa. Duermen bien, no se desvelan, comen bien, comen proteínas, comen todo. Se niegan a sí mismos para poder tener disciplina y poder tener buenos resultados. Así nosotros en la vida cristiana, si no tenemos disciplina para leer la Biblia, para orar, para estar en comunión, para servir, para hacer vida con los demás, si no tenemos eso, hermanos, no podremos obtener dominio propio. Si no leemos la palabra, si no oramos, si no tenemos comunión con Dios, realmente va a ser difícil poder tener dominio propio. Y van a venir las acechanzas del enemigo, y van a venir los problemas, y te van a cocorear. Y lo primero que vas a decir: me doblo las manos y le entro. Pero cuando viene el Espíritu Santo y toma el control de la vida, podemos detenernos y podemos tener esa disciplina. La tercera cosa, tenemos que vivir en sumisión. Cada uno de nosotros tenemos un llamado que va más allá de solamente sobrevivir o satisfacer a los apetitos de la carne. En 1 Corintios 9:27 dice: más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otro yo mismo quede descalificado. Pablo dice, yo mismo, el miedo de Pablo dice que yo mismo puede que quede descalificado. Siguiendo con la analogía de los deportes, ¿qué pasa si tú no sigues las reglas de los deportes? Quedamos descalificados. Y no es de que hagamos cosas ilegales, sino que tenemos que hacer cosas buenas para poder obtener buenos resultados en el deporte. Es por eso que dice Pablo: tengo que someterme a Dios. Tengo que someterme a Dios. Mucha gente se decepciona porque pensamos que Dios espera perfección de nosotros, y no es así. Él espera disposición tuya. Él no quiere que seamos perfectos, somos imperfectos. Él quiere que tú te dispongas, que seas una materia dispuesta para poder obtener el dominio propio. Es decir, estar dispuestos a que Dios trabaje en nosotros. Estar dispuestos a que el Espíritu Santo domine nuestro cuerpo. Dice Juan 15, 4 y 5: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar frutos por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no puede usted hacer nada. Si nos separamos de Dios, hermanos, no vamos a poder obtener ese dominio propio que tanto necesitamos en nuestra vida cotidiana.
si nos separamos de la comunión con Dios, no vamos a poder obtener el dominio propio. Necesitamos someternos a Dios. Entonces, si nosotros queremos tener dominio propio, tenemos que someternos a Cristo. Cuando nos sometemos a Cristo, podemos obtener dominio propio. ¿Qué debo hacer, hermanos, para poder obtener el dominio propio? Admitir nuestra falta de dominio propio. Yo soy el primero. A veces no queremos, que pensamos que nosotros podemos figurarla todo, y no queremos admitir que tenemos un error o que tenemos algo nosotros. Lo primero que tenemos que hacer, que necesitamos dominio propio. Reconocer que solo no podemos, que necesitamos ayuda, que si fuera por fuerza o voluntad ya lo hubiéramos hecho. Necesitamos ayuda del Creador, necesitamos ayuda de Dios. 2, entregarnos al señorío de Cristo. Necesitamos que Cristo, porque sin Cristo nada va a funcionar. 3, tenemos que cultivar la disciplina de leer la Biblia, orar, tener comunión. Tenemos que invertir en nuestras disciplinas, hermanos. ¿Cómo está tu disciplina? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? A veces decimos, no, hombre, ¿por qué me ataca tanto el enemigo? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Me enojo muy fácil. ¿Por qué? Porque no nos hemos querido someter a Dios, a su Espíritu Santo, que venga y nos gobierne nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un capítulo de la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas y oraste al Señor? ¿Cuándo fue que tuviste comunión con Dios? Invierte en amistades espirituales, hermanos. El cristianismo es un deporte de equipo. Solo no podemos ir por el mundo. No podemos, hermanos. El cristianismo no es de ir solitario tú, no. Necesitamos la ayuda de alguien más. Necesitamos la ayuda, que alguien nos ayude, que nos motive. Solo no vamos a poder. Asiste a un grupo pequeño. Busca un grupo pequeño. Si no tienes un grupo pequeño, asiste a un grupo pequeño. Mucha gente viene y nos pregunta, oye, pues nadie me habló, estoy enfermo, tengo una necesidad, hermano. A veces piensan que uno es un mago y que va a adivinar todo. No podemos. Tenemos que asistir a un grupo pequeño y poder expresar. Para eso estamos aquí, para ayudarles, para guiarlos, para compartir con cada uno de ustedes. No estamos solos, Dios está con nosotros, estamos aquí. No, en la carrera del cristianismo no es caminar solo, no es decir, ¿sabes de qué? Ya, a ver quién llega primero al cielo. No, es resistir a las cosas que vienen en nuestra vida. Corta con malas influencias. Hay gente, hermanos, que nos roba la paz. Hay gente que nos roba la bendición. Hay gente tóxica, hermanos. Hay gente tóxica que no nos edifican. En vez de ayudarnos, ¿para qué vas? ¿Otra vez? Ya fuiste el domingo, ¿para qué vas al grupo? No, hombre, no vayas. Puro allá, no, hombre, ¿para qué vas? Corta con malas influencias, hermanos. No estamos diciendo que no debemos tener amistades que no crean en Cristo. La Biblia nos dice que tenemos que vivir en el mundo, pero no pertenecer al mundo. Pero si tus principales amistades son del mundo, tarde que temprano vamos a caer al mundo. Tenemos que ser sal, tenemos que ser luz. Para eso estamos aquí. Somos de este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Busca amistades que te edifiquen. Busca amistades que te llenen, que te puchen a lo bueno y no a lo malo. Porque si tenemos mayoría de gente que es del mundo, nos va a arribar al mundo. Nos va a llevar al mundo. Recibe corrección con gratitud. Yo creo que es una de las cosas más difíciles, hermano. A veces no nos gusta que nos diga nada. A veces confunden una exhortación y confunden con que lo estás juzgando, que les estás diciendo otras cosas.
Recibe exhortación con gratitud. Durante mi niñez, durante mi juventud, mi papá siempre fue diácono, los ancianos de la iglesia, y había momentos que había que disciplinar y que había que exhortar cuando una persona pues cometían un error, cometían un pecado, un adulterio. Los llamaban y los ministraban, oraban por ellos y recibían una disciplina. Y las personas que recibían esa disciplina, que la aceptaban, eran gente que crecían espiritualmente de una manera sobrenatural. Y la gente que no aceptaba la corrección o la disciplina, era gente que se perdía, desgraciadamente. Cuando venga alguien y se acerque contigo con amor y te pueda corregir y puedas decir, ¿sabes qué? Oh, sí, mira, sabes que estoy cometiendo esto. Recíbelo con gratitud. ¿De qué nos sirve juntarnos a veces con gente buena si siempre pretendemos que estamos bien? A veces nos juntamos con gente buena. ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, está bien, hombre, ando bien. Cuando sabemos que tienes una vida mal con tu matrimonio, con tus hijos, tenemos que reconocer, hermanos, a veces que necesitamos. Si viene alguien y se acerca y te corrige y te ayuda y te disciplina y te da una corrección, recíbela con gratitud. No te pongas, ¿por qué? ¿A poco tú andas muy bien o qué? A veces no queremos recibir esa con gratitud. O cuando nos confrontan, vamos a responder en forma agresiva. Muchas veces confundimos, hermanos, una exhortación con un regaño. Cuando se acerque a alguien, hermano, se acerque con amor contigo y te diga, mira, estas cosas están mal, mira, recíbela con gratitud. Y yo te aseguro que vamos a poder obtener dominio propio. Tengo unos versículos ya para finalizar. No los tengo ahí en la pantalla, pero los tengo aquí. Dice 2 Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 de Pedro 1:5-6 dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, y a su virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, y a la constancia devoción a Dios. 1 de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse en alertas. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente y anda buscando a quien devorar. 1 de Timoteo 3:1-2 dice, para nosotros los líderes, para los que queremos ejercer un liderazgo, dice, las siguientes declaraciones es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado, debe recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe tener capacidad de enseñar. Romanos 6:12 dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Génesis 4:7, si hiciere lo bueno, podría andar con la frente en alto, pero si hace lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarla. Nosotros podemos dominarla si dejamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Deja que el Espíritu Santo te llene tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te tome el control de bondad, fe, mansedumbre. Y no que venga el espíritu de la carne y que podamos cometer atrocidades. Pero para obtener dominio propio tenemos que someternos a Dios. Ponte de pie en esta tarde. Ponte de pie.
Yo soy el primero que vengo aquí al altar porque yo necesito que Dios venga y tome control de mi vida. Yo soy el primero aquí que no necesito que Dios tome el control de mi vida para poder obtener dominio propio. Pero yo no lo voy a obtener si yo no me someto a la palabra, si yo no me someto a Dios, si yo dejo que Dios tome el control de mi vida. Yo no sé por qué tú estás pasando, por qué necesidad tú estés pasando, por qué problema, tal vez con algo mental, tal vez con tu carácter, tal vez estás batallando con tus finanzas, tal vez estás cometiendo algo inmoral. Y no estamos aquí, hermanos, para juzgar, no estamos aquí para ayudar y poder restablecer y poder ayudar. Yo te invito en esta tarde, pasa este altar, no tengas miedo, no tengas vergüenza. Dios está en este lugar, Dios te quiere restablecer, Dios quiere darte ese dominio propio. Pero a veces, hermanos, dejamos que la vergüenza, que el orgullo nos gane y nos quedamos ahí. Tenemos que admitir que necesitamos esa falta de dominio propio. Pasa este altar, el altar está abierto, podemos estar orando por usted. Yo soy el primero que tengo que pasar aquí porque yo necesito que Dios tenga dominio sobre mi vida. Si tú quieres que Dios tenga ese dominio sobre tu vida, pasa esta tarde y dile a Dios: Señor, aquí está mi vida. Yo no puedo solo. La vida del cristiano no es vivir solo, no es caminar la carrera solo, es estar en compañía, estar en coinonía, estar con la gente que necesitamos para poder obtener el dominio propio. Pasa esta tarde, no te quedes en tu lugar. Queremos orar por ti. Queremos decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Quiero obtener ese dominio propio en mi vida. Pasa esta tarde.